Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Amén. Oh, creo que alguna vez todos nos hemos bañado en un río, ¿eh? Hemos ido a ríos. Creo que sí. Cuando vas a un río encuentras lugares donde casi que tienes que pareces como un hot dog o un perro caliente para poderte mojar porque es tan bajito que tienes que acostarte para que el agua apenas te pase. Sin embargo, hay otros lugares donde te puedes tirar casi que de cabeza y es tan profundo que te tapas 2 y 3 veces dependiendo del río. O sea, hay variedad, cambia mucho lo que es la profundidad del río, el ancho del río. Hay algunos ríos que casi que si saltas un poco pones un pie en el centro y el otro, ¡pac!, llegas al otro lugar. Sin embargo, hay otros que si vas a pasarlo tienes que caminar bastante, porque son muy anchos. Amén. Y así hay muchas, ¿eh? O en bote, ¿no? Hay algunos que sí, que son muy... si vas por la parte profunda, tienes que ir en bote o a nado. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre el río de Dios y el camino de la salvación. Vamos a estar haciendo referencia al río de Dios desde el punto de vista profético que habla el profeta Ezequiel, y compararlo un poco con este camino de la salvación, con este camino que está por delante de nosotros hasta que Cristo venga o nos lleve. Pero es un camino, no se puede quitar la salvación, el camino con el Señor no es algo puntual. Hey, recibí a Cristo como Salvador y me voy. Y ya, no, recibimos a Cristo como Salvador y tenemos un camino por delante. El ladrón que fue crucificado con Cristo, hay personas que dicen, tuvo la bendición de recibir a Cristo y partir con el Señor. Fue una bendición recibir a Cristo, pero hice tan rápido, no, porque no pudo dar fruto. Amén. Y nosotros tenemos esta vida para dar fruto. Muchas veces decimos, ay Señor, si partiera ya con usted, ya descansaría de tantos problemas, ¿eh? Pero hay un llamado que se va a quedar incompleto. ¿Amén? Entonces, todas estas tribulaciones no son malas, son buenas, porque es parte del camino, y entonces podemos dar fruto en este camino. Así que debemos de darle la gloria y la honra a Dios por este tiempo que nos ha dado para poder dar fruto después que lo recibimos a Él como Salvador. Amén. Amén. Ok, si es posible, vayamos a Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Dice la palabra de Dios. O sea, Ezequiel está teniendo una revelación sobrenatural donde hay un siervo que le está mostrando el templo, la casa de Dios desde el punto de vista espiritual. Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta la orilla, hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Ok, codo, la medida codo son 45 centímetros aproximadamente. ¿Amén? O sea que cuando hablan de 1000 codos, se está hablando de unos 450 metros, tal vez. ¿Amén? Cuando se habla de 1000 codos, se está hablando casi de medio kilómetro. Casi medio kilómetro. ¿Amén? El cordel, un lazo o una cuerda con que salió el varón que lo estaba acompañando, o sea, un ángel, medía eso, un codo, 45, aproximadamente 45 centímetros. Ahora, solo quiero que veamos algo. Dice que cuando van a salir, dice que del altar debajo de la casa salía un río. Y ese río salía, esas aguas, no dice río, sino aguas, salía. Y cuando salían esas aguas, el varón midió 1000 codos. Y cuando midió esos 1000 codos, parece que le dijo, cruza.
Y cuando lo hizo pasar, las aguas le llegaban hasta los tobillos, o sea, algo por acá. Hasta ahí, generalmente los ríos son más bajitos en la orilla y cuando llegas al centro es la mayor profundidad. Ya parece que cuando llegó al centro dijo, bueno, esa es la mayor profundidad en la que vas a estar, regresa hacia atrás. Volvió a medir 1000 codos más, o sea, 450 metros aproximadamente. No, 450 metros no, serían 275 metros por ahí. No es medio kilómetro, es un cuarto de kilómetro casi. Un poco más de un cuarto de kilómetro. Pero cuando vuelve a medirlo, que le dice, pasa de nuevo, comienza a pasar y ve que el agua le llega a la rodilla. Como que ya iba subiendo el nivel. ¿Ves? Generalmente cuando vemos un río que va subiendo, cuando es bien bajito, generalmente no es muy ancho. Según va subiendo el nivel, se van extendiendo las aguas hacia los lados. No lo aclara acá, pero generalmente los ríos son así. Sale y miden 1000 codos más. Y cuando miden esos 1000 codos más le dice, ok, vuelve a entrar. Y cuando entra, llega el momento en que el agua le da por los lomos. Se supone que es por acá, por el nivel de los hombros más o menos, como que ya estaba bueno para bañarse. Si se puede decir, estaba bastante ideal, más o menos para el que no le tiene miedo al agua. Y ya cuando llega acá, le dice, sal, regresa. Pero cuando vuelve a medir los 1000 codos más, ya el río es increíble. Río muy extenso, profundo, con un torrente muy fuerte que no podía, o sea, no se podía cruzar. Si ibas a entrar caminando, te ahogaba, te ibas para abajo. El que no supiese nadar no podía pasarlo. Para más decía, no se podía pasar sino a nado, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar. ¿Amén? O sea, entonces estamos viendo un río que va creciendo paulatinamente, poco a poco. No se dice que venían arroyos o otros ríos uniéndose, sino que ese río era así. Empezaba de poco y iba aumentando, tanto en profundidad, y se sabe que de ancho también, de caudal también iba aumentando. ¿Amén? Entonces, quiero comenzar por lo primero. Dice el versículo 3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel de su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Yo quiero hablarle algo de este tramo, de estos primeros 1000 codos, o sea, desde el altar hasta los 1000 codos. Parece que tal vez cerca del altar el agua ni siquiera llegaba a los tobillos. Haber sido algo bien leve y de haber ido aumentando según vemos las otras partes del río. Es algo bien leve y llega al momento en que los 1000 codos Ezequiel cruza, y cuando cruza, entra, camina y ve que la profundidad más máxima es hasta los tobillos, es algo leve. Y eso yo lo comparo mucho cuando nosotros estamos fuera de los caminos del Señor. No estamos en los caminos, estamos en el mundo tiempos antes de venir al camino. Creo que todos estuvimos en el mundo antes de venir a los caminos del Señor. Amén. Hasta las personas que nacieron en el Evangelio, o sea, que nacieron en una familia, que se congregaban y demás. Hay un momento de la vida que tú recibes a Cristo como Salvador. Sea a los 5 años, a los 6, a los 7, pero hay un momento en que tú dices, Cristo es mi Salvador. Amén. Y este tramo, estos primeros 1000 codos, yo los comparo mucho con eso. Cuando estamos como que... Les voy a leer. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice, ninguno puede venir a mí, hablando Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ninguno de nosotros podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo si Dios Padre no nos atrae hacia Él. Es Dios quien pone en nosotros, y yo veo esta etapa de este río, que es algo muy pequeño y llega hasta un riachuelo, si se puede decir, que puedes cruzarlo y lo máximo es al tobillo, como esta etapa en que Dios nos comienza a traer, que Dios nos comienza a traer a Jesucristo, y a veces no nos damos cuenta, pero en nuestro interior sí suceden cosas. Comenzamos a hacernos preguntas, nos comenzamos a sentir inconformes con la vida que estamos llevando, con problemas familiares, con problemas de salud,
con miles de cosas. Muchas veces decimos, ¿y para qué estoy yo acá en la tierra? No sé, no le encuentro sentido a la vida. En realidad, ¿cuál será el verdadero sentido de estar vivo acá? La gente nace, muere, y así nos hacemos muchas preguntas y creemos que nosotros estamos en nuestra sabiduría o le estamos dando solución a ciertos problemas, tal vez familiares, de salud y demás, a nuestra forma, pero es Dios que nos comienza a traer. Nos comienza a traer, y yo lo comparo mucho, esta parte del río, con ese tiempo que Dios nos comienza a traer a Él, hasta que llegue el momento, como Ezequiel que entra, que cruza, hasta que el agua le llega a los tobillos, en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como Salvador. Es ese día que nos dimos cuenta que necesitamos a Cristo para ser salvos. No tal vez día que repetimos una oración que se ha preestablecido, si se puede decir, para la salvación, sino el día que en nuestro corazón sentimos que necesitamos a Cristo para ser salvos, que necesitamos a Cristo para tener vida eterna, que Él es nuestro Salvador. Amén. Y cuando creemos eso, Cristo viene a nuestra vida, como dice Romanos 10:8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, estos primeros 1000 codos los comparo con eso, con el tiempo en que Dios nos comienza a traer a Jesucristo. No nos damos cuenta, creemos que somos nosotros quienes estamos organizando un poco nuestra vida, pero es Dios quien la está organizando. A veces creemos que somos nosotros los que estamos sufriendo, pero es Dios quien nos está organizando para que lo busquemos. ¿Ven? Y llega el momento que nosotros entramos al reino de Dios recibiendo a Jesucristo como Salvador. Entramos al reino de Dios ya de una dimensión diferente. Todo el mundo está dentro del reino de Dios. Esto es el reino de Dios. El reino de Dios está acá. ¿Amén? Pero ya entramos a lo que es la salvación. Ya es algo diferente. Y a partir de ahí comienza un proceso. Y quiero compararlo con los segundos 1000 codos. Dice el otro versículo. En Ezequiel, el versículo 4. Dice, me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. O sea, cuando cruzó la primera vez, le llegó a los tobillos. Muchas veces yo comparo mucho y digo que cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, es como si el agua nos diera acá a los tobillos. Y las personas se pueden apartar de Cristo. Las personas se pueden ir, pero esa humedad del río de Dios les queda. Eso no se seca. Las personas se apartan, están 5, 6, 10 años, 20 años apartadas, pero hay un remanente, hay un toque del Espíritu Santo en la persona que lo está contrictando, que lo está llamando, que lo está trayendo constantemente. Eso no se puede quitar. Hay un momento en que eso despierta y, como puedo decir, la humedad de los pies ya toma el cuerpo, ya llega al corazón y ya es diferente nuestra vida. Amén. Pero siguiendo con la segunda parte, o sea, si fuésemos caminando nosotros como tal por ese río, en vez de Ezequiel que salía y volvía a cruzar, imagínense seguir caminando, el agua a los tobillos, y sigues caminando hasta un lugar que el agua te va a dar a la rodilla. ¿Han caminado alguna vez por alguna corriente de río? Mientras el agua está de los tobillos a la rodilla, no es difícil movernos dentro del río. Estás en el centro del río, vas caminando hacia abajo, oh, voy a salir. Caminas y sales. No tienes que hacer mucha fuerza. Un poco que puedes salir sin problema. Cuando el agua está a los tobillos, ni hablar. Salimos rapidísimo. Salimos hacia afuera. Muchas veces eso sucede. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, comenzamos en los caminos de Dios. Las mínimas cosas nos sacan del camino de Dios. Nos sacan de la salvación. Como mismo acá, tú estás con el agua a los tobillos, tal vez un poquito más arriba porque vas caminando, y puedes salir rápido del río hacia afuera. Así sucede muchas veces cuando las personas comenzamos en el camino de la salvación. Lo mínimo que sucede nos saca del camino de la salvación. Porque es fácil, no estamos arraigados a cualquier situación. Yo recuerdo cuando empecé en los caminos del Señor, tuve la bendición de rápido tener una persona que me ayudó mucho en lo que fue en el poder entender del Evangelio y demás. Y a veces yo le preguntaba ciertas cosas que pasaban en la iglesia,
¿pero por qué pasa esto? Y él me decía, es parte del proceso. Yo no entendía. ¿Qué proceso? Me decía, y le preguntaba por otra cosa y me decía, es parte del proceso. Yo no soy... Habían tantas cosas que me agradaban de ese hombre a la hora de cómo él me explicaba las cosas, pero eso me enojaba un poco. Y después entendía algo, que él no me podía explicar las cosas que sucedían en la iglesia, porque eso me podía sacar del camino de la salvación, eso me podía desilusionar de las cosas como deberían de ser, no eran en ese momento. Y si él me decía la verdad, yo podía salirme, podía decepcionarme, decir, al final, ¿para qué estar acá en la iglesia si es lo mismo del mundo? Hay falsedad y esto, me voy. Pero ese hombre me cuidó. Y nosotros debemos de cuidar a las personas cuando comienzan el camino de la salvación. Muchas veces una persona comienza y cuando comienza le empezamos a hablar cosas que suceden dentro de esta iglesia, que suceden dentro de otra iglesia, y chismes y cosas, y la persona está inmadura y dice, pero ¿y para qué? Si aquí voy a estar igual que en el mundo, hay las mismas cosas. Entonces debemos de cuidar a esas personas, ya los que llevamos algún tiempo, debemos de cuidarlos, porque son personas que con lo mínimo se pueden salir del río de Dios, se pueden salir del camino, porque es fácil caminar en ese tiempo, es fácil apartarse. Amén. Dios es bueno. Ahora, en este camino, si se puede decir, desde que el agua da a los tobillos a que da a la rodilla, hay una gran lucha entre la carne y el espíritu. Tú comienzas a comprender ya un poco más las cosas del Señor, pero la carne comienza a alar para su lado. Dios quiere que hagas las cosas bien, pero el enemigo actúa sobre la carne para que hagamos lo malo. Y ahí comienza una lucha bien fuerte, pero el Espíritu Santo nos ayuda y nos da fuerza, pero tenemos que entender que hay una batalla siempre por sacar a alguien que comenzó en los caminos. ¿Ven? Ahora, algunos que hemos caminado dentro de un río, cuando el agua da a la rodilla, es la segunda parte, son los otros 1000 codos, el agua daba a la rodilla, y vamos a empezar con una etapa de que el agua da a la rodilla, que las aguas llegan a los lomos. ¿Han caminado dentro de un río con el agua a la rodilla? ¿Es más fácil o es más difícil que cuando se daba en los tobillos? Más difícil. Cuando llegas a un río y el agua da de las rodillas a los lomos, generalmente el río es más ancho. Ya llegar a la orilla cuesta un poco más. Entonces, aquí comienza lo que se puede decir un poco la etapa de madurez. Ya tú estás más arraigado al Señor. Ya tú comienzas a conocer a Dios. No solo a través de la Biblia, sino tu relación personal con Dios. Ya si algo te sucede, vas por el medio del río caminando, río abajo, y si te sucede algo que te asusta y tratas de correr, ya no es tan rápido. Ya el tiempo que te demoras para llegar a la orilla es más grande, porque por mucho que te asustes, tratas y no puedes llegar, sino que hay una corriente que te empuja más hacia adelante. La corriente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya cuando nosotros comenzamos a caminar más fuerte, nos agarramos más de Dios, lo conocemos más a Él, ya no solo a través de la Biblia, sino la relación personal, ya cualquier cosa no nos sacude, ya cualquier cosa no nos da muy fuerte. Para más, cuando algo nos da, que tratamos de huir, el Espíritu Santo te empuja más hacia adelante a seguir. Te dice, hey, no le hagas caso a eso, eso pasa, pero pon la vista en Jesucristo, sigue hacia adelante. En ese trayecto que tú vas a salir, llega alguien, te habla y recibe mejor la palabra. Anteriormente, cuando como que estabas comenzando, ves algo mal y vas a tratar de salir y alguien te va a dar un consejo y lo primero que dice, no, olvídate, yo de esto no quiero saber nada. Pero cuando vamos conociendo a Dios, ya es diferente, ya hay una fuerza de empuje del Espíritu Santo hacia adelante. ¿Han visto algún río correr hacia el lado? Ninguno. Todos corren hacia adelante. Ninguno te va a botar hacia el lado. Y para más, hay algo que es maravilloso, como todo concuerda. Los ríos tienen una corriente en el centro hacia adelante. Si te tratas de ir un poco hacia la orilla, haz esto. Pero
ese remolino que hacen las orillas, aunque te tira un poquito hacia atrás, te vuelve a traer al centro y te lleva hacia adelante. Muchas veces, cuando nosotros queremos apartarnos un poco, que vamos a ir hacia la orilla, caemos en esa corriente, en ese remolino, que es Dios tratándonos de que no nos salgamos, tratando de traernos al centro, a que nosotros caminemos en ese verdadero camino que es agradable a Él. Que caminemos en santidad, que caminemos a un alto nivel de fe, que caminemos a un alto nivel de poder del reino de Dios, que tengamos amor por las almas, que demos frutos de nuestros dones y de nuestros ministerios. Pero sucede eso, el río tiene una corriente central y alrededor tiene como corrientes de remolino. Ojo, generalmente cuando sucede algo que nos queremos salir, estamos en esta posición acá, el río corre el río corre hacia allá, hacia el frente, ¿eh? Y nosotros vamos. Y si de aquí queremos salirnos, cuando esa corriente secundaria que hay en la orilla nos toma, si no nos esforzamos mucho y nos salimos, que es lo que no queremos, cuando esa corriente nos trae un poco más atrás de donde íbamos. ¿Me hago entender? Y eso lo pueden ver con tirar algunas hojas en el río, lo pueden ver. En el centro va corriendo hacia allá siempre, pero en las orillas hace esto. O sea que cuando nosotros muchas veces por alguna situación tratamos de salirnos un poco, Dios siempre va a tratar de traernos al centro, pero con todo y eso siempre vamos a perder espiritualmente. Siempre. Y desgraciadamente, hermano, le digo algo. Lo que edificamos en 6 meses espiritualmente, veces lo perdemos en 2 días. Veces en media hora lo podemos perder. Y eso es lo que no queremos. Queremos caminar por el centro de ese río hacia adelante todo el tiempo. Hacia adelante. Amén. Pero esta parte sigue, ya no era de las rodillas hasta los hombros. Estos 1000 codos. Según nosotros vamos caminando por ese río, ya movernos por nuestras propias fuerzas es difícil. ¿Se han sentido con el agua por acá? Generalmente hay que pararse en las punticas y dando salticos, porque si tratas de caminar con tus fuerzas, no puedes. Si tratas de hacer las cosas por tu fuerza, no puedes. Te es mucho mejor dejarte llevar por la corriente y seguir río abajo que tratar de buscar la orilla. Y ese es el nivel de madurez donde debemos de ir caminando, donde ya nosotros nos damos cuenta que por nuestra propia fuerza no podemos avanzar muy bien. Aunque nosotros querramos salir un poco para la orilla, se hace muy difícil. Si ponemos mucha fuerza al final salimos. O si el golpe es demasiado grande, a veces el susto da como para llegar a la orilla, pero se hace difícil porque el torrente de agua es grande. El torrente de agua nos lleva hacia adelante, que es el poder del Espíritu Santo, es la guianza del Espíritu Santo, es la mano de Dios diciéndote, dale hijito, dale para adelante, dale para adelante. No, quiero ir a la orilla un ratico a mirar. Sí, a recoger unos caracoles en la orillita, a jugar con la arena. Te dice, no, hacia adelante, amén. Sí, porque es una realidad, el mundo nos ofrece bastante entretenimiento. No se puede quitar, el mundo nos ofrece bastante entretenimiento, pero Dios quiere que nosotros avancemos. En este tramo ya el conflicto entre la carne y el espíritu baja bastante, porque ya la carne se siente fatigada, porque ya tus fuerzas no te dan para moverte con libertad dentro del río de Dios. Ya tienes que dejarte llevar hacia adelante. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. ¿Seguimos? Y dice, ahora, los últimos 1000 codos, dice, midió, esto sería el versículo 5, 6, ahora, perdón, versículo 5, midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. O sea, nos podemos imaginar un río cristalino, limpio, precioso, río de Dios, pero extremadamente ancho y extremadamente profundo. O sea que Ezequiel dijo, no se puede pasar, porque había crecido, había torrentes de corrientes que corrían hacia abajo. Generalmente, cuando entramos a estos niveles,
son los niveles que necesitamos vivir. Cuando estás y entras a un río donde no das pies, donde no te puedes parar, no tienes forma de anclarte al lugar. Porque generalmente cuando el agua va por la cintura, si tú quieres pones un pie delante y el otro detrás y te paras y te estancas en el lugar. El crecimiento espiritual se acaba un poco, te metes un poco tal vez en cosas no mundanas, pero cosas que te entretienen, que no te edifican, y ciertos estudios que tal vez no son los que te dan la identidad del reino o el crecimiento en el reino. Y te puedes parar así y no hay quien te mueva. El río, mientras te dé acá, te puedes parar, llega allá hasta el hombro, entonces ya cuando está acá en el hombro el agua, entonces dice, bueno, aquí me hace de frente así, me hace mucha fuerza, me voy a poner de lado para que el agua se vaya. Y me paro ahí y aguantamos un poco. Podemos resistir un poco el poder del Espíritu Santo, podemos resistir la voluntad de Dios en nuestra vida. Hasta aquí, hasta que el agua llega a los hombros, pero cuando vemos acá como en el versículo 5 que ya es un torrente que no se puede cruzar porque te va a tapar, sino a nado, es que estamos hablando de un río ancho y con una corriente fuerte. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando entramos al centro del río, a la corriente central de ese río, ¿cómo podemos estar? Sosteniéndonos. No sé si algunos de ustedes saben sostenerse en el agua. No puedes poner los pies, pero le das a las manos y le das a los pies y te mantiene. ¿Qué sucede? El río te lleva. No tienes opción. Si vas a nadar hacia atrás, sabes que no vas a avanzar. Si vas a nadar hacia el lado, bueno, puedes nadar, vas a demorar bastante para llegar a los lados, porque el río, según va aumentando la profundidad, generalmente se va haciendo más ancho. Pero no es la esencia y el objetivo de nuestra vida no es ir hacia atrás, no es ir hacia el lado, es seguir la voluntad de Dios, seguir la guianza del Espíritu Santo. Y entonces llega el momento en que nuestras fuerzas no sirven para nada. ¿Nos podemos parar en el lugar? No, tienes que dejarte llevar. Es como muchas veces yo digo, necesitamos ser como un corcho en el agua. El soplo del Espíritu Santo nos lleva. Si sopla de norte a sur, pues vamos para el sur. Si sopla de sur a norte, pues vamos para el norte. Y no podemos hacer nada. Y esa es la vida y el nivel espiritual que nosotros necesitamos alcanzar. El del caudal del río, el de los últimos 4,000 codos, o a los 4,000 codos que midieron, donde ya, si tú estás en el centro del río de Dios, la mejor opción es dejarte llevar. No, es que el río ahora dobla a la derecha, no te queda opción. Siempre la corriente central va a dar la vuelta y va a salir. Nunca te va a tirar a la orilla el río de Dios, jamás. Solo nosotros, si nos enfrascamos en buscar la orilla y en entretenernos en la orilla, es como único podemos salir. Y ese es el nivel que nosotros debemos de buscar. Amén. Ya en esta etapa, el choque entre la carne y el espíritu es muy poca. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo lo vivo por la fe de aquel que me amó. O sea, ya la carne me hace muy poco. La carne me hace muy poco. Y lo poco que me puede hacer, lo vivo por la fe de Jesucristo. Lo poco que me puede hacer. Y es ese nivel. O sea, ya la carne, hasta el alma, hace poco. Porque ya las emociones en tu vida tienen poco que hacer. Porque tú vas de una forma descontrolada, humanamente hablando, pero controlada por el Espíritu Santo, porque el caudal es tan grande que como no puedes poner los pies en el fondo, solo tienes que sostenerte, tratar de flotar y el Espíritu Santo te va llevando. El río de Dios te va llevando. Amén. Voy a ponerle un ejemplo. Si es posible, vayamos a Juan capítulo 3, versículo 8. Cuando llegamos a esa etapa donde el río ya nos arrastra, donde nosotros no podemos tener control sobre nosotros, ahí, en ese lugar, en ese momento espiritual, es el verdadero nacimiento del Espíritu, en el Espíritu. Nosotros podemos recibir a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, somos bautizados en el Espíritu Santo desata un poder sobre nuestras vidas, nos cambia la vida, pero hay un punto que es el verdadero nacimiento en el Espíritu.
Dice Juan 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, buenas nuevas. Cuando dice el viento, la palabra esa viento, es la misma palabra que al final dice espíritu. O sea que dicen nacido del Espíritu. Cuando vas a los originales y buscas, es el mismo número. Lo mismo puedes traducir el viento sopla de donde quiere, que puedes traducir el Espíritu sopla de donde quiere. Y está perfecta la traducción, no se le puede hacer nada. Porque es la misma palabra que usan para viento, es la misma palabra que usaron para espíritu ahí al final. Entonces está diciendo, el Espíritu sopla de donde Él quiere. Tú oyes, está soplando, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Generalmente, ¿qué nos sucede? Que el Espíritu Santo sopla en una dirección, nos dirige en una dirección y nosotros empezamos. ¿Y por qué? Y estará bien. Ya queremos saber de dónde sopló, ya queremos saber para dónde va a soplar y queremos saberlo todo. Y cuando nosotros analizamos, ya no hay fe. Dios te habla. Si analizas, no hay fe. Si hay fe, si hay un nuevo nacimiento, consumado por completo, porque creo que el nuevo nacimiento no es un que tropiezas y ya, ¡fua!, y estás con toda tu capacidad espiritual, sino que es un proceso, pero cuando llegamos a ese nivel de consumación de ese nuevo nacimiento, Dios habla y nosotros obedecemos. Dios habla y nosotros obedecemos. Después que obedecemos, es que decimos, Señor, ¿y por qué mandaste a que yo hiciera esto? No, ¿por qué me estás mandando? No, ¿por qué mandaste a que yo lo hiciera? Ya lo hice. Ahora tal vez pregunto. Muchas veces ni vamos a tener que preguntar porque vamos a ver los frutos, vamos a ver el objetivo de Dios en cada cosa de la vida. Cuando nosotros estamos en esa etapa, que el caudal del río ya no nos deja poner los pies en el suelo, somos así. No queda otra opción. Dios dice, ¿y qué voy a hacer? Tengo que seguir hacia abajo. No voy a nadar hacia atrás, me voy a cansar. Si nado hacia el lado, me voy a cansar también. Mejor me sostengo y voy hacia abajo. Amén. Quiero leerle 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Ya he buscado el vaso de agua como 10 veces. He metido la mano, lo he mirado. Y no. Pero ya vamos a terminar si Dios permite. Amén. Dice 1 Corintios 6, 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una cosa es recibir a Cristo como Salvador y otra cosa es unirse a Cristo. Muchas veces decimos, no, yo y Cristo somos uno porque Él habita en mí. Ok, en lo espiritual hay muchas cosas hechas, pero en lo natural, en lo que se ve, ¿en realidad vives? Dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. El Hijo era un espíritu con el Padre, tenía una unión, una deidad perfecta con el Padre. Todo lo que decía el Padre, Él lo hacía. Todo lo que escuchaba, eso hablaba, todo lo que veía, eso hacía. Eso es vivir en unión perfecta con Cristo. Y eso ahí nos lleva a ese nivel espiritual donde ya nosotros no tratamos de movernos por nuestras propias fuerzas, sino que somos sensibles al Espíritu Santo donde Él nos quiera llevar. Él sopla, pues nosotros vamos para donde Él sople. Es como si fuésemos un barco con una vela, se dice acá así, de tela al frente, sin timón. Y la vela puesta en lo primero de adelante. Del barco, para donde sopla el viento, ahí vamos. Y ahí vamos. No, voy para la orilla, creo que aquí se va a acabar todo. No te preocupes que Dios nunca te va a sacar del camino. Tal vez pasas cerca de la orilla, recoges a alguien y lo traes para el centro de nuevo. Y dices, ay Señor, gracias, pensé que iba a fallar ya. No, el Señor sabe, el Señor nunca se equivoca, el Señor nunca te va a llevar al pecado, el Señor nunca te va a llevar a la pobreza espiritual.
El Señor siempre te va a llevar de gloria en gloria, de gloria en gloria, de bendición en bendición, de crecimiento en crecimiento. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros, que lleguemos a ese nivel. Después, en su casa, si quieren, pueden seguir leyendo este texto que dice que el río va a desembocar en lugares de las aguas que no eran muy limpias, que eran amargas, y con todo eso esas aguas cambian. Dice que en esas aguas van a haber muchos peces, animales, de todo, que es algo bendición. O sea que cuando nosotros llegamos a ese punto, Dios nos lleva a lugares de bendición. Dios nos lleva a lugares de crecimiento. Dios nos lleva a lugares de posición de reino. No nos lleva a ir bajando espiritualmente, no nos lleva a ir decreciendo, sino nos lleva de bendición en bendición. Y eso es lo que yo quiero, hermanos, cada día que nosotros podamos ir hacia ese lugar. Y el conflicto entre la carne y el espíritu en esta posición es nulo. ¿Por qué? Porque ya hubo un nacimiento en el espíritu. Hubo un nacimiento por completo y consumado. O sea, ya no hay mucho más que hacer. Ya es un toque de tal vez ir creciendo, ir mejorando, pero desde el punto de vista de madurez, ya estamos a nivel de lo que le dicen un hijo huyo, si se puede decir en el hebreo, que es un hijo maduro, y hacia ahí debemos de caminar cada día. Ay, hermano, ok, entonces, ¿dónde está ese río que va así? A ver si yo me meto por la corriente y voy desde, ya el agua en los tobillos no me interesa, ya voy a entrar por el lado que me da el agua a las rodillas, y ir experimentando, y así con estos calores de estos días refresco un poco este calor. En realidad no existe ese río en lo natural. En realidad no podemos hacer esa práctica. Sí podemos ir y refrescar en el río y pasar un buen día, pero ese crecimiento espiritual, hermanos, al final se traduce en ayuno y oración, en búsqueda de la presencia de Dios cada día, en soltar toda nuestra sabiduría natural, todo lo que nos hemos adaptado a entender, y someternos a la voluntad de Dios cada día. Que de vez en cuando va a haber algún fracaso, de vez en cuando tal vez creemos algo y tal vez nos equivocamos, no escuchamos bien la voz de Dios y tuve un fracaso. Ojo, le voy a decir, fracaso vamos a tener siempre en algún momento. Es parte del crecimiento. ¿Algún día salieron mal en algún examen mientras estuvieron en escuela o colegio? Salimos mal en algún examen. Algunos que siempre estaban adaptados a 100 sacaron 90, algunos de los que estaban adaptados por los 90 sacaron 80, otros de 80 quedaron en suspenso, reprobados, si se puede decir. Y en este camino del Señor, hermanos, yo les digo que en algún momento vamos a fallar, en algún momento vamos a creer que fue la voz de Dios y al final no fue, y puede ser que no funcionen las cosas, pero les digo algo, vale la pena tomar el riesgo. Podrá fallar una vez en la vida, podrá fallar 2, 3, 5, creyendo que es la guianza del Espíritu Santo, y puede ser que sean tus pensamientos, pero en mi caso, prefiero fallar 1 o 5 veces, pero ser guiado por el Espíritu Santo, aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerlo, a estar una vida entera sentado y sin hacer el propósito que Dios tiene para mi vida y la voluntad de Dios para mi vida, por temor a un día fallar. Por temor a un día fallar. Ay, y si esto que escuché no fue la voz de Dios, pide confirmación. Y si ves que la confirmación está ahí un poco cerca, aunque no sentiste esa voz que tronó, o esa presencia que te llenó como otras veces estabas adaptado, pues pide confirmación, y si llega un poco, toma el paso de fe. Toma el paso de fe y sal adelante. Qué difícil para nosotros que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos diga, ¿recuerdas cuando te hablé de tal día? Sí, pero no estaba seguro que eras tú. Ok, era yo. ¿Pero pediste una confirmación? Sí, la pedí, me acuerdo, Señor. Y te di la confirmación. Sí, pero recuerda, te pedí una tercera, o una segunda, una tercera confirmación. Y el Señor te va a decir, no, yo nada más te iba a dar 2, o nada más te iba a dar una confirmación. El llamado y la confirmación. Perdiste una oportunidad por no tomar el riesgo, sabiendo en tu corazón que había cierta seguridad que yo te había hablado. Y así nos puede pasar muchas veces en la vida, hermano. Muchas veces Dios te va a decir, ves a tal lugar y quédate sentado ahí un rato, que alguien tiene necesidad, alguien quiere hablar contigo. Muchas veces Dios te vas a sentar en un lugar, y cuando te sientas en el lugar al rato, alguien se sienta a tu lado y Dios te dice,
¿Por qué no le hablas del Evangelio? ¿Por qué no le hablas de que tú tienes también problemas familiares, pero que los estás resolviendo en Cristo? ¿O por qué no le dices que tú tuviste adicción a algo y no tiene la cara? ¿Qué tal para? Yo me imagino que ande con una pistola detrás, ¿eh? Y me puede, o tiene cara de ladrón, tal vez empiezo a conversar y me pide el dinero. Y cuando vas a ver, estamos perdiendo oportunidades de nuestra vida por no ser como ese corcho en el agua o por no ser como esa persona que ya cayó en el torrente del río, que no tiene otra opción. Tú hablas, yo obedezco. Me es mucho mejor ir corriente abajo y dejarme llevar por ti que tratar de hacer mi fuerza hacia el lado. Amén. Y esto es lo que queremos, hermano. No nos dejemos llevar por nuestra mente, dejemos llevarnos por el Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo para ser guiados y debemos de caminar. No hay ríos naturales que provoquen esto, es solo la presencia de Dios, es solo la búsqueda, ayuno, oración, lectura de la palabra, ayuno, oración y ejercitar lo que Dios nos va enseñando cada día. Porque muchas veces Dios nos llena de dones, nos llena de ministerios y nunca lo ponemos en uso y nunca lo ejercitamos. Amén. Y Dios quiere que lo ejercitemos. Si Dios te habla y no ejercitas, no haces, no pones, no pruebas lo que te hablaron, al final lo que después va a venir es cada día más duda de que si es la voz de Dios o no. Ahora, cuando Dios te dice, haz esto, y te queda un poquito ahí, pero tú lo haces y vistes el fruto, vistes la mano de Dios. Ok, pues esta es la voz de Dios. Necesitamos ejercitar, necesitamos dar tiempo a Dios para que Él hable, pero cuando Él hable, nosotros necesitamos obrar y vamos a ver los frutos. Porque como muchas veces digo, la revelación no es para engordar. O sea, si Dios te habla y te habla, no es para quedarnos con ellas, sino es para dar frutos de ellas. Y entonces después viene que la fe crece. La fe crece porque entonces cada vez que escuchas la voz de Dios, hay fruto. Y entonces llega el momento en que Dios, aunque Dios te diga que hagas lo más loco de la vida, tú lo haces porque ya tu fe creció. Y tú dices, si Dios lo dijo, pues yo lo hago. No, que tienes que ir de noche a un lugar a hablarle a alguien. No me interesa, yo voy. Ya fui una vez casi oscureciendo y regresé y no pasó nada porque Dios me cuidó y Él fue quien me mandó. Ahora me manda a las 9 de la noche, pues yo voy a las 9 de la noche porque es su voz, yo lo reconozco y puedo hacerlo todo. Amén. Me dejo llevar por el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero, hermanos. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Y para dejarnos llevar por el Espíritu Santo tenemos que crear una relación con Él. Tenemos que crear una relación de intimidad cada día con Él. Orar, ayunar, buscar su presencia, leer la palabra, hacer su voluntad cada día. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario?